Muy buenas tardes aquí desde Interesting People Online, en conjunto con el programa Argentine Wake Up, Argentina Despierta. Tenemos al abogado Fabián Moscovich, que nos va a hablar sobre las ideologías antisemitas en la Argentina como en el mundo. ¿Qué pasa con estas ideologías y por qué? Desde mi experiencia, hoy tuvimos una hermosa charla con el rabino Marcelo Polakov, que nos estuvo hablando un poco de cómo se vivía hoy en la Argentina, o se vive la experiencia desde la religión. También nos dio un par de tips de cómo vivir con la verdad en el tema de la política. La valentía no es pecado, la verdad y la valentía es lo que nos acerca más a Dios y lo que nos hace mejores seres humanos. Estamos hablando de culturas fuertes. Mi nombre es Karin Hibom, estoy en Viena, digamos en la ciudad donde se vive la mejor convivencia entre judíos católicos y digamos donde se vive también con gran valentía lo que es el derechismo, pero el derechismo no mal pensado, el derechismo de ser justiciero, de decir la verdad, dar tu opinión y no dar vueltas. Así que hoy te damos la bienvenida, Fabián, porque sé que son temas que a vos también como abogado te interesan mucho, que investigás, sos muy justiciero, según un pajarito me estuvo comentando por ahí lo que iba leyendo. Así que bienvenido, a ver si te presentás, por favor. Bueno, Karim, muchísimas gracias por la invitación a participar de tu prestigioso programa. Y bueno, acá estamos prestos para hablar sin pelos en la lengua. Muy bien. Bienvenido al club. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No es fácil. No es fácil. Contanos un poco quién es Fabián Moscovich, qué haces, a qué te dedicas, bien, así la gente que te ve, también sabemos que estás en la ciudad de Córdoba, sos abogado, pero si nos contás un poco dónde está tu estudio jurídico, en qué área legal te dedicas. Bien, bien, bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar de que soy un hombre esencialmente libre, por sobre todas las cosas. Bueno, dicho esto, dejado bien sentada esa posición, debo decir que, bueno, desde niño he tenido una participación bastante buena en el ámbito del ajedrez. He representado al país, a la Argentina, desde muy chico. He tenido la oportunidad de jugar con estrellas como Anatoly Karpov, Garry Kasparov, realmente este último, un verdadero héroe de la libertad, que luchó fue uno de los factores principales en la caída en el tema de la perestroika y la caída del muro, encarcelado en la primera elección. Nada, su principal y A ver, Fabián. Ay, Fabián. Representando, creo yo, con muy buenos resultados a la República Argentina. En un momento de mi vida me volqué hacia mi otra pasión, que tiene que ver con el derecho, porque como recién soy libre y la libertad parte y se afianza desde las libertades y derechos individuales, Karin. Ya en mi profesión, siempre preferentemente he defendido víctimas de la corrupción, víctimas de derechos humanos, en el sentido de que son violados sus derechos elementales. Y bueno, como has dicho al principio, siempre con una meta esencial en mi vida, que es la lucha por la verdad
y de allí la justicia. Te voy a hacer una pregunta, que decís, jugás teniendo como... Perdón, vos dijiste que jugás al ajedrez. Yo tuve un entrenamiento acá muy fuerte en lo que es en la actividad política. Yo me formé primero en la UCD desde el 87 al 90 y después aquí en el 91 empecé con el Partido de la Libertad austríaco. Y teníamos un entrenamiento que decían, y a mí me decía siempre a quien yo seguí mucho, Michael Schmidt y Jörg Haider, que decían siempre la formación política de la libertad, primero es la integración, aceptación de todas las culturas, ¿no? Pero que cada cultura que está en un país se vaya adaptando a la cultura del país en el que vive, habita, por el tema de la integración, la aceptación y el respeto, ¿no? O sea, ante todo. Porque la libertad es un respeto. No quiere decir que yo tengo que ser como vos, pero sí tengo que respetar tus ideologías. Y de ahí se decía del ajedrez. Entonces, algo que también Marcela te lo puede decir, que lo escucha mucho de mí, que lo digo, hay que jugar al ajedrez en la vida, en cada decisión que vas tomando. Vas viendo las posiciones en los comportamientos de las personas y jugás al ajedrez. Así es mi forma, yo soy psicóloga y soy analista, ¿sí? Y, y el juego de ajedrez es lo que me lleva muchas veces a ser muy visionaria, porque te puede decir, Marcela, muchas cosas de las que están pasando hoy, yo se las canté antes. ¿Y por qué? Porque veo mucho más allá, y no porque soy vidente, de lo que va a venir, porque yo veo cómo van moviéndose las personas. Y la vida es un juego de ajedrez. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, en primer lugar, si me permite coincidir plenamente con lo que acabas de decir y recomendarte a ti y a quien quiera, a quien quiera engrandecer su alma, la lectura del libro de Garry Kasparov, Cómo la vida imita al ajedrez. ¿Cómo la vida imita al ajedrez? Sí, tal cual. Que es un libro que está dedicado, digamos, desde los grandes campeones de ajedrez a cualquier ámbito o oficio, hasta el de una simple ama de casa, para, en definitiva, poder actuar con criterio propio. Porque el ajedrez no es otra cosa que mecanizar algo que en lógica se llama razón suficiente. Elegir, razonar y tomar decisiones. Mientras tengas el control de la reina en tu juego, si me permite sabes cómo. También, en ese sentido, doy como ejemplo lo que tenía. Hacia el 2011 aproximadamente. A ver, se te escucha mal. ¿Podés repetir hasta el 2011? A ver. Había un analfabetismo. En el 2011 había un analfabetismo de casi el 75% en Armenia. Y desde que se implantó un plan escolar y la práctica de la ajedrez católica, en 6 años lograron alfabetismo población equivalente a un 90%. Ajedrez es básicamente... Uy, se cortó. Se cortó. Tienen problemas de... Bueno, te cuento un poco, Sí, así hasta que... Fabián. Hola. ¿Viste? Hola. Ahí está, ahí Bien. volvió. Ahí estás. Cosas que pasan estás. en vivo. Aquí estoy. Sí, se te ve. Listo, te seguimos escuchando. Bien. Y ya que estamos hablando de ajedrez y de verdad, es importante también identificar a los portadores de falsas verdades. Porque la verdad es una cuestión fundamental, y si no, tomemos el ejemplo de un caballero que en la antigua Grecia, en el siglo III a.C., se llamaba Sócrates.
Y él decía de que la verdad es la felicidad, y por eso dedicó su vida a tratar de encontrar al hombre que hablara con la verdad, desde la verdad. Porque decía que quien habla con la verdad es un hombre sabio. Ahí vamos a encontrar al sabio, no en otro lado. Ni más ni menos que quien habla desde la verdad. Y Se le entrecorta, qué lástima. Sí, una pena, una pena. Te cuento, Fabián escribió una serie de 13 notas, de aproximadamente 2000 palabras cada nota, donde hace un recorrido, casa porque ahí está. donde estaba... ¿Hola? ¿Se Hola, me Hola, escucha? se ¿Se me entrecorta. escucha? ¿Se entrecorta? Sí, A ver, no sé si es mi internet o... ¿Vos, sí vos es tenés tuya. internet? ¿Estás con cable? Estoy con Wi-Fi, sí. Puede ser que el wifi te... A ver ahí, pero normalmente suele ser buena la señal. Uno de los Sí. problemas argentinos, Karim, entre otras cosas. Sí. Eh, No, pero hola, se te escucha ahora. Seguimos escuchándote. Ahora sí. quería decir esto, que Sócrates en una plaza pública se emociona ante el discurso del gobernante porque el discurso estaba dirigido a establecer la gravedad que significaba el hambre en la niñez. Emocionado Sócrates porque creía que había encontrado al hombre sabio, se dirigió luego al domicilio del gobernante, toca su puerta y le hace la siguiente pregunta. Gobernador, ¿a cuántos niños usted ha sentado a su mesa? Y el gobernador le contestó, Sócrates, por favor, solo lo digo porque a la gente le gusta escucharlo, pero jamás sentaría a un niño pobre a comer a mi mesa. Entonces Sócrates, decepcionado, dijo, este es otro sofista más, un portador de falsas verdades. Lo digo porque vinculando esto al tema del antisemitismo, pero lo podemos vincular perfectamente a todos los ejemplos en la República Argentina, a los ejemplos negativos. En el tema del antisemitismo, hay muchos portadores de verdades que son falsas. Por ejemplo, decir que la verdad hace la justicia es un sofismo, resulta un sofismo, porque la justicia se logra en el lugar que se debe lograr, que es ante los tribunales de una nación. Porque el odio racial y puntualmente el flagelo que significa el odio racial de mayor antigüedad que recuerde la humanidad, como es el odio hacia el judío, a esta altura de los acontecimientos que vive la humanidad, debe ser enérgicamente llevada a los estrados judiciales para que los jueces castiguen en función de las leyes con la gravedad que merecen los actos de odios raciales y en este caso el antisemitismo. Que en Argentina el último año tenemos para hacer una sopa de letras, pero al por mayor. Impulsado evidentemente desde el propio gobierno y desde la pasividad que todo lo permite, de las instituciones más representativas de mi comunidad, de nuestra comunidad, que es la comunidad judía. Es decir, que vos decís que se vive antisemitismo en la misma comunidad judía. No estoy queriendo decir exactamente eso. Digo que hay
personajes a los que ya me referiré, que directamente revelan su antisemitismo, ¿sí? Mediante un método de propagandismo conspirativo que ya a esta altura evidentemente es orquestado desde las altas esferas gubernamentales de la República Argentina, pero, quien conoce la historia del antisemitismo a través de los siglos y los siglos, y sin embargo, deja que se repitan los mismos estereotipos que llevaron a verdaderas masacres del pueblo que sufrió el pueblo judío, sin hacer nada contra ello, digamos, es facilitar bastante las cosas. A ver, y a mí me gusta ser soy justiciero, si vale la expresión, con todo respeto, Sí, por supuesto. desde el orden supremo constitucional. Está bien. La Constitución es la suprema declaración que tiene una nación desde el punto de vista jurídico, político e institucional. Alguna vez tenemos que lograr que la Constitución resplandezca, ilumine a toda la ciudadanía y no que poco a poco vaya transformándose en letra muerta. Por ejemplo, y en el intento de fundamentar lo que acabo de decir sobre la pasividad con que actúan en Argentina las instituciones más representativas de la comunidad, déjame mencionarte un ejemplo de fama mundial que ha acontecido el año pasado, Francia. Luego de sufrir varios atentados de naturaleza antisemita, aparece un caballero, Frisé Corleone, cantando una letra, una música, en la plataforma Spotify, donde dice: volveré como Adolfo en los años 30, no me importa la Shoah, que provocó, el tema fue escuchado por 6 millones de personas en menos de 24 horas a través de la plataforma, y provocó... No estaba informada. Se puede corroborar fácilmente en los principales medios de Francia. Pero apunto a esto. Pasaron 3 días y Macron públicamente ordenó a su ministro de Justicia, a su ministro del Interior, que formularan la correspondiente denuncia penal en contra de este rapero, exigiendo de las autoridades judiciales la máxima eficacia y celeridad para que semejante hecho de incitación a la barbarie sea castigado con el rigor que merece por la ley. Pero simultáneamente la CRIF, que es el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia, también por su parte formuló automáticamente la denuncia penal, buscando la misma condena, públicamente, no por un mero tuit que dice repudio los dichos de Frisé Corleone, sino que públicamente se expresó informando a la ciudadanía que había formulado la denuncia penal, y el Poder Legislativo de Francia, a través de un documento firmado por 130 legisladores, estableció el repudio a este hecho vil, también de incitación al odio racial, diciendo que el Estado francés en todos sus niveles no puede dejar pasar por alto, y los 130 legisladores formularon en conjunto, en nombre del Congreso francés,
También la misma denuncia penal. Ejemplifico en lo ocurrido con este rapero antisemita para volver, saltar el océano Atlántico y volver a la República Argentina. La causa AMIA, Sí. que estamos a días de cumplir un nuevo aniversario, triste aniversario. 27 años. 27 años de semejante atrocidad. Y paradojalmente pareciera ser que las entidades más representativas de la comunidad judía en Argentina no entienden, no alcanzan a entender, pero seguro que no informan a la población, que el rol del querellante dentro de un proceso penal es precisamente poder ofrecer y producir pruebas, motorizar con la velocidad que requiere un proceso penal hasta la obtención de condena. Es más, si el fiscal decidiera que no hay ningún delito, que no tiene ninguna prueba, pero el querellante sí las tiene y pide condena, los jueces pueden condenar por el solo hecho de ser pedido, solicitado por el querellante particular. Porque un querellante particular no es otra cosa que un fiscal privado. Entonces, ¿cómo puede ser que el damnificado directo en 27 años esencialmente se ha mostrado quejoso y no ocurre lo que ocurre en la generalidad del mundo, donde los atentados se descubren en cuanto a su autoría y sus respectivas responsabilidades? Y estas cosas van permitiendo que desde el propio Estado salgan expresiones antisemitas. Dejamos hacer y dejar pasar, por ejemplo. ¿Qué sería para vos una, perdón, una palabra, por ejemplo, vamos a decir, si por ejemplo un amigo tuyo te dice, ay, este Moille, ¿lo tomás como una expresión antisemita o vos lo tomás algo como, me lo dice matándose de risa? A ver. Porque acá, por ejemplo, te hablo de Austria, ¿no? Que sí. Es algo, o sea, gracias a Dios se vive, digamos, una convivencia muy natural. Se ha logrado acá que la comunicación es excelente, no se vive ese antisemitismo porque realmente se está logrando bastante buena, pero entre amigos muchas veces se reúnen católicos, judíos y todo, y dicen, ay, este Moille, o sea, como diciendo, viste, eso, pero no se toma como una expresión antisemitista, se toma como algo... Quiero aclarar una cosa. Sí. Por eso te hablaba del contexto y te recuerdo que al comienzo de este diálogo te mencionaba que soy un hombre esencialmente libre y amo la Claro, libertad y pero respeto al ¿cómo se prójimo. toma en la Argentina? Por eso te pregunto, porque acá Bueno, es muy en libre y general, uno se mata de risa entre una y otra expresión que se hace, pero... si un amigo, una persona, yo sé que si es mi amigo y me dice Moise, me lo está diciendo en un plano de amistad, no en Sí, un por tono eso esa es mi ofensivo, pregunta. en un plano respetuoso. Ahora bien, por ejemplo, si un funcionario público de altísimo nivel, no, eso sí ya es, como lo es, por ejemplo, el caso de Jorge Yoma, fue diputado nacional 2 veces, fue senador, fue embajador, o sea, representante del Estado argentino en el extranjero 2 veces, y nos trató de sátrapas, empachados de indemnizaciones. U otro sujeto también que forma parte del Estado,
Acá no tenemos en claro qué es el Estado y qué no es el Claro, Estado. Por pero eso, fíjate, hablas de culturas islámicas y acá hoy, 2021, te hablo en Austria, en Viena, hay sí, muchísimo problema entre, o sea, judíos y cristianos. Hablo cristiano porque hay católicos, protestantes, vos sabés que están muy sí, sí, mezclados, y los judíos están muy unidos inclusive en festividades, que lo hablábamos en el Zoom anterior. Y el problema es de estas dos religiones, tendencias, vamos a decir, cristianos y judíos, contra los islamistas. O sea, se vive muchísima presión, represión y ataques de los islamistas hacia los cristianos y hacia los judíos. El mismo ataque que tuvimos, que yo lo saqué en la televisión argentina, creo que fue en diciembre, antes de que entráramos en la cuarentena, donde dos islamistas que creo que eran de, no sé si eran de Siria o de Afganistán, no puedo decirlo bien ahora, atacaron a una sinagoga y a una iglesia católica, carmelita. O sea, en el mismo día atacaron a una institución judía y a una católica. Gracias a Dios no hubo muertos, no, sí hubo, lamentablemente hubo 4 muertos, pero yo digo, gracias a Dios no hubo muertos dentro de las instituciones porque pudieron sacar a la gente. Pero fíjate, un atentado contra los judíos y contra los católicos. Y sí, en un sí. país, lo que nosotros no entendemos acá todavía, donde los liberales empezamos a decir basta de la tolerancia a los islamistas, ¿no? Porque se les dan asilo político y nos están trayendo atentados. Eso es lo que estamos padeciendo hoy, que es, digamos, yo creo, una revelación cultural muy difícil. Por eso, A no ver, sé. mi opinión es la siguiente. Repito, soy un hombre libre. Sí, 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 Respeto las estamos libertades hablando del tema del contextual. prójimo también. Yo particularmente no me atrevería a generalizar. En la vida creo que esencialmente hay personas buenas y personas malas. Sí, Lo que pasa que cuando yo hablo, por ejemplo, de la pasividad de las entidades argentinas representativas de la comunidad judía, justamente son entidades que representan a muchísimos individuos y tienen que accionar, no reaccionar, accionar a la altura de los acontecimientos. Si me permites, Karim, acá hay sí, pseudos periodistas como un elminto llamado Tomás Ariel Méndez, de Córdoba, de mi provincia, de mi ciudad. Vos fíjate esto, hace 4 años, sus propios compañeros, no las autoridades del canal, sus propios colegas firmaron un documento común exigiendo, repudiando una medida en contra de este Tomás Ariel Méndez, que ya volveré sobre otro grave hecho, pero todo empezó aquí en Córdoba, por los mecanismos conspirativos, extorsivos. Es un ladrón de la moral y la ética ajena. La justicia de Córdoba lo ha condenado por realizar programas falseando la verdad para involucrar o deshonrar a personas en base a mentiras. ¿Por qué digo esto? Salido de Córdoba, llega a Buenos Aires, se instala en el canal kirchnerista C5N. bueno, No fue una instalación casual, fue causal. Y ni bien había empezado la pandemia, mayo del año pasado aproximadamente, hizo un programa que bien podría haber sido merecedor de ubicarse temporalmente en la Edad Media, en la época de la peste negra, sí, acusando a los judíos de haber insertado el COVID-19, acusando a los judíos de ser los dueños del mundo y de manejar las vidas de los demás. Son estereotipos utilizados para haber condenado 400 años a los judíos como culpables de la peste de la rata, cuando se
se identificó científicamente que la peste había sido causada por la rata, se le pidió perdón a los judíos luego de que fueron barridos en España, Francia e Inglaterra. Y este sujeto, haciendo honor a los 12 protocolos de los sabios de Sion, que fue usado en la Rusia zarista para masacrar a los judíos, deshonrar y masacrar, libremente, a ver, y curiosamente del mismo sector político oficialista, perdón la expresión, vomita antisemitismo en estado de pureza, y las instituciones, o sea, en el medio de una pandemia como la del COVID-19, utilizar el mismo mecanismo conspirativo, propagandista y conspirativo de hace 700 años atrás, no puede pasar por alto. Provocó cientos y miles y millones de muertes a lo largo de la historia para que ese hecho se deje pasar. Frisé Corleone es un poroto, decimos, es una metáfora aquí en Argentina, es un poroto, al lado de este sujeto repulsivo como lo es Tomás Méndez, un propagandista del poder que se vende al mejor postor. Sugiero, hay una saga por YouTube, La cara oculta de Tomás Méndez, realizada por un doctor en Derecho, el doctor Tauriño, que revela quién es este sujeto impresentable. Pero no podemos decir la verdad hace justicia cuando después de mencionar esas palabras nos olvidamos de las mismas y nos dedicamos a otra cosa. Debemos llegar hasta las últimas consecuencias. A esta altura de los acontecimientos no se puede permitir más que plácidamente se repitan y se repitan porque ya conocemos los resultados. No podemos tropezarnos siempre con la misma piedra. Y aclaro, Karin, por ser franco, directo y luchador de la verdad, inclusive se produce el desprecio de la propia comunidad hacia quien habla. No lo digo en forma absoluta, pero de demasiados, de un porcentaje muy alto en ese sentido. Pero yo voy a seguir luchando por la verdad en serio y por la justicia. Te creo. ¿En qué casos, por ejemplo, hay casos en Argentina de adolescentes que viven cierta discriminación antisemita en las escuelas en Córdoba? ¿Has tenido casos legales que han provocado cierto bullying, donde los chicos luego han tenido que ser sometidos a tratamientos psicológicos? ¿O Lamentablemente, Karin, no he tenido, porque volvemos al mismo punto. Es como un laberinto. gracias a donde Dios si no existen? Espero que no existan los casos. No dije que no existe, ¿eh? No dije que no existe, sino que cuando se producen, el judío está como adormecido, anestesiado, y no quiere acudir ante la justicia. Yo no sé si a veces es más fácil quedarse en el sueño plácido de sentirse nada más que víctima. Yo creo que tiene derecho a sentirse víctima quien lucha para que no vuelva a ocurrir algo. Eso era mi tema, porque debe ser llevado a la ley para frenar esos temas de bullying, ¿no? Que no solo, bueno, vos como abogado debes saber que existen en muchos casos, en capacidades diferentes, cuando los chicos no son, por ejemplo, un caso, le hice anteayer una entrevista al ministro de Educación. Le pregunté sobre el tema en educación de los chicos con síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger son los autistas más inteligentes que existen, vos sabés, con coeficiente intelectual 145, 150, que si estás informado en la misma Israel, forman
en el servicio militar y en las universidades tienen universidades especiales para capacitar, lo mismo en Austria, estos chicos en el tema robótica, ingeniería, porque la mejor forma de comunicación de ellos en el mundo es en la robótica, en la tecnología, donde viven su vida y no se tratan de sacarlos de su realidad. ¿Y qué me responde el ministro de Salud? Me habla de escuelas especiales, por favor. Escuelas especiales a chicos que son mucho más inteligentes que el equipo docente, directivo y de la escuela juntas. Coincidimos en eso, Karin, también. Eso es Siempre he una bregado, discriminación frente a alguien que es más inteligente, donde tiene que tener una cierta capacitación especial, pero sí especial, de decir avanzada. los niños inteligentes son discriminados. No existe educación para los niños inteligentes. Y resulta fundamental para una nación, para el porvenir y el bienestar de una nación. Porque el futuro está ahí. Pero el mismo ministro de Educación me empieza a discriminar de esa forma, hablando de discapacidad de un chico que padece síndrome de Asperger. A ver, O sea, el título de ministro, ¿lo habilita como persona educada? No. tendría que ser. Es el gran problema argentino, el sofismo, Karim. Son todos portadores de falsas verdades. No se puede. A ver, en el ajedrez, yo tengo una posición. El ajedrez es una constante solución concreta de distintos problemas, Es verdad, sí, sí. basados en conceptos preadquiridos que nos ayudan a solucionar los problemas y tener en cuenta todo, asociar todos los factores. Acá la educación de por sí está totalmente desprestigiada. Y la educación para niños inteligentes, más. Sí, en cambio, tengo muchos casos de bullying y discriminación por ejercer el libre derecho a no querer vacunarse con el tema del COVID-19. Estoy teniendo muchos casos. A partir de que se viene una mano autoritaria donde, si este programa queda grabado, espero que lo tengas muy presente, donde van a comenzar a no pagar los salarios de las personas si no se vacunan, van a perder los trabajos si no se vacunan, como si la vacunación, otra cosa que no se dice, porque la verdad está en lo que no se dice, ahí está la verdad, ahí hay que escarbar un poco. ¿Cuántos casos? No hay estadísticas, porque no se hacen los reportes de ESAVI. ¿Cuántos casos de vacunación existen que luego de ser inoculados con la Sputnik, aquí en Argentina, luego son contagiados y luego producen el fallecimiento de la persona? Con la vacuna y todo. Fabián, entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Sí? Fabián, sí. Contá qué es el ESAVI. Ah, bien. Como Argentina, hay que contarlo porque Argentina es un país característico en el no respeto a la legislación. El ESAVI, en sus siglas, significa reportes de eventos adversos a la vacunación y a la inmunización que debiera producir una vacuna. Y objetivamente hablando, el solo hecho de que si una persona recibe la vacuna Sputnik y al mes resulta contagiado, objetivamente es un hecho sospechoso. Quiere decir que esa vacuna en ese individuo no hizo efecto. Y si los médicos reportaran esos eventos adversos, la ciudadanía se sorprendería. ¿Necesitas de Sputnik? Te hago llegar la información. Yo trabajo para RT. Ah, bien. tengo la información que necesitas. ¿Y sabes de quién?
del Bueno, doctor pero Cristian Duré, que está en el grupo que estamos, y también de la sí, doctora Prego Cancerola, ¿conocés, Natalia? La española. sí, 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 y sí, sí. también de Chinda Brandolino, que también está en nuestro grupo, te cuento. Ah, bien, bien. No, el tema es grave porque no se están entregando las historias clínicas Y por eso porque acá en si alguien Europa está prohibida la Sputnik. está prohibida. Bueno, Claro, es muy interesante saber desde la ciencia cuál es el factor tengo todos los eh, datos. que llevan al resultado de decir esto acá no va, hablo del territorio europeo, esto acá no lo aceptamos, ¿sí? Pero concretamente en Argentina estamos llegando a un nivel que una persona entra bien a los hospitales o a las instituciones galenas, luego de haber sido vacunado, de golpe, cuando están a punto de ser dados de alta, reciben oxígeno y curiosamente se agrava su estado y terminan muertos. Pero en el camino tengo casos concretos donde según el derecho que nos otorga también la ley a los ciudadanos de que los médicos e instituciones nos entregan la historia clínica para consultar a Bueno, otros profesionales. el gobierno eh, argentino, no sé si vos creo que estás informado, el gobierno argentino le paga por persona que se da por diagnosticada por COVID 25.000 pesos. Y 50.000 pesos reciben por las personas que se dan fallecidas por COVID. Entonces, cuando entran con una enfermedad y tienen la posibilidad los médicos de entubarlas, las entuban. ¿Y qué pasa? Sin hacer un examen previo, si coagulan bien, si tienen suficiente oxígeno en la cabeza y también, ¿qué pasa? Donde las entuban, tienen una mala circulación de la sangre, se les provoca una embolia pulmonar y los matan, así de simple. No toman esas medidas y esos son los casos que se debe exigir de acuerdo a los, y acá te doy una información que seguramente la sabes como abogado, frente a las Naciones Unidas está el derecho de cada persona recibir su historia clínica y nadie es dueño en ningún gobierno de tu cuerpo, ¿sí? es un derecho Están, adquirido. están acá también, estamos lamentablemente, gracias a mamá Merkel, que la quieren mucho en Argentina y es la traidora más grande que hay frente a la Unión Europea y frente a todos estos derechos, porque gracias a mamá Merkel tenemos hoy ese paz verde que fue creado, que cada persona debe ser con un chip y monitoreada si está vacunada o si se hizo un PCR, ¿sí? Y Sí. gracias a Sebastián Kurz de Austria. O sea que a Austria y Alemania se lo tienen que agradecer que mundialmente hoy estamos monitoreados. ¿Y qué pasa? ¿Cómo juega la Unión Europea? Si querés ir a un café o a un restaurante, te tenés que hacer un PCR cada 3 días. Si no, no podés ir. Hasta que te cansas y tomás la decisión de vacunarte. Si te enfermaste de COVID, durante 6 meses estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tenés todos los anticuerpos adquiridos. Pero te das cuenta cómo nos manipulan y por eso Austria obligó a Sebastián Kurz ahora en octubre, noviembre, a nuevas elecciones y se le pidió, y esta es la verdad, a mamá Merkel que se retirara de su función como primera canciller de gobierno. No es que se va porque ella quiere, se la obligó con todas las demostraciones y juicios que se le han hecho los mismos alemanes. Que eso es lo que les Eh, falta a los argentinos. Para Tal tu cual, pero hay información, otro la detalle, Cari. población tiene que hacer juicios, tiene que ir a los abogados y tienen que Sí, juntar firmas y bueno, hacer juicios. Cuanto más juicios tengan, van a la instancia. Si no les hace caso a Argentina, eso me lo podés decir como abogado y se los podés informar a los argentinos. Pueden ir a internacionales. bueno, a ver, pero a ver, no es tan, antes déjame que te diga esto. Sí, por El favor. problema se agrava, el problema se agrava porque no solo en general no te dan la historia clínica ni hacen los reportes de ESAVI, que es un mecanismo a nivel casi mundial, te diría, Sí, el sí, sí, ESAVI. sí. Pero hay una ley particular aquí que obliga a hacerlo. Pero el tema es el siguiente. Una vez que la persona ingresa al hospital y supuestamente te dicen que tiene un problema pulmonar,
no es atendido por neumonólogos ni por médicos internistas de medicina interna. Te atiende un dermatólogo, cualquier especialidad. Vos si tenés un problema laboral, ¿irías a un abogado penalista o a un abogado laboralista? A un abogado laboral. Bueno, en este jueguito que estamos jugando, te atiende cualquier médico, hombre, mujer, no importa, pero de cualquier especialidad, menos de la que te debe atender, que es un neumonólogo. O un médico internista, que es el médico dedicado al estudio de los órganos. Sí, Pero sí, no un exactamente. dermatólogo. Claro. No un dermatólogo o un médico clínico, ni Es siquiera el que menos registros de sabe de terapia intensiva. medicina, el dermatólogo. No, a ver, con todo respeto, evidentemente No, pero saben. son necesarios, Sí. pero ¿cómo es la cosa? ¿El problema es pulmonar o problemas de la piel? Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros dentro del ámbito americano tenemos para solicitar medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, ¿sí? Y también la Corte Interamericana, así como ustedes en Europa, en Estrasburgo, Sí. tienen la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. El tema pasa por lo siguiente, Karim, que lamentablemente la situación es grave porque está establecido un engranaje donde la Comisión Interamericana, a ver, para resolverla, para decir que Milagro Sala ha sido injustamente puesta en prisión, tardaron 24 horas. Y sin embargo, la mayoría de los casos de ciudadanos que en carne propia viven violaciones a los derechos humanos, como está pasando con la salud, los casos demoran en resolverse entre 17 y 20 años. Es terrible. Fabián, lamentablemente tenemos ahora a las 17 horas una nota. ¿Podemos convocarte una nueva oportunidad para seguir este tema que es muy importante? Pero va a ser un gusto y desde ya muy agradecido y realmente se ha pasado rapidísimo el tiempo. Sí, por eso es un tema muy expandido y tenemos ahora a las 17 horas a Rosales, Luis Rosales, que le debemos también la nota en pre-campaña, así que nos vamos a comunicar con vos para seguir con una segunda parte, porque es un tema muy importante para que los ciudadanos también sepan dónde están mis derechos, ¿no? Así Y es. a dónde y cuándo debo acudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Gracias. favor. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Nos vemos.